¿Por qué aún no ha comenzado la regularización de inmigrantes? Es la pregunta que miles de personas se están haciendo y es normal, puesto que el gobierno de Pedro Sánchez anunció la medida hace ya unos meses, pero sin embargo aún no se ha publicado. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a analizar las claves de una decisión que afectará a miles de personas. Empecemos por lo más reciente, que es esta entrevista a la ministra de Migraciones y Seguridad Social, Elma Sáiz, en la que ya en el titular ya se habla de la regularización. Le preguntan por ello, por supuesto, y ella dice que la regularización de inmigrantes es inminente. Y además, en el propio cuerpo de la noticia, ella destaca que es un procedimiento diseñado con mucho cariño y eficaz que pueda dar respuesta hasta el 30 de junio a todas las personas que cumplan los requisitos. Y este punto es importante, la fecha límite, el 30 de junio. Ahora mismo el trámite de la regularización de inmigrantes está en manos del Consejo de Estado, que es un organismo que digamos que le da un soporte legal a este decreto con la regularización de inmigrantes. Según lo que ha publicado en su página web Legal Team, que ha hecho una pregunta sobre este asunto, el Consejo de Estado ya les ha respondido que en este 9 de abril es cuando van a valorar en el orden del día. Y según la propia web de Legal Team, eso significa que a priori hoy mismo ya aprobarían la resolución de que efectivamente la regularización de inmigrantes va hacia adelante. Esto es imprescindible para que se pueda aprobar, por lo tanto, el gobierno no se puede saltar este paso, sino que hay unos procedimientos que cumplir y este es uno. Una vez ya supere aquí el trámite del Consejo de Estado, ya sí estaría en manos del Consejo de Ministros para poder aprobarlo. Recordemos que los consejos de ministros son los martes y por lo tanto el próximo 14 de abril sería la primera fecha disponible, si todo va según lo previsto, para que se pudiera aprobar esta regularización de migrantes. Y un punto esencial es que es importante que la regularización de inmigrantes se apruebe lo antes posible. En este caso ya tendría que ser el 14 de abril. ¿Por qué? Porque la fecha límite, y en la entrevista al Masaiz ya ha vuelto a recordar la fecha límite que es ese 30 de junio, eso hace que cada semana que se retrase esa regularización de inmigrantes es una semana menos que se tiene para poder realizar los trámites. Recordemos que se espera que haya una gran demanda de ese trámite por parte de miles de personas en situación administrativa irregular y por lo tanto lo que se tiene que intentar es garantizar que todo el mundo pueda acogerse a este procedimiento. Entonces es importante que se apruebe lo antes posible para poder tener el máximo tiempo disponible, teniendo en cuenta que la fecha límite del 30 de junio parece que es inamovible. Un punto importante es que el propio gobierno estima que va a haber hasta 750.000 peticiones de regularización, que no significa que esas 750.000 cumplan los requisitos o que realmente vayan a poder tramitarse. Incluso en esta noticia del País se dice que prevén ya de por sí en sus cálculos desestimar más del 30% de las solicitudes. Eso significaría que al final terminarían regularizándose unas 500.000 personas. Incluso en las previsiones que tiene el Ministerio de Migraciones sobre la carga de trabajo, ellos ya avisan, ¿no?, de que en las provincias de Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Murcia son en las que más solicitudes se esperan, que obviamente son las provincias en las que más población migrante se suele acumular. Muchas veces por los trabajos, por los sectores en los que pueden trabajar, especialmente las personas en situación administrativa irregular, que es lo que suele ocurrir en territorios como Murcia o Málaga, Almería, que son territorios en los que el trabajo en el campo, por ejemplo, es muy, muy grande, en zonas de hostelería, zonas turísticas, Valencia, Alicante, las Baleares, también ahí se acumula mucha población en situación administrativa irregular, y luego obviamente Madrid y Barcelona, por ser las ciudades más grandes y en las que obviamente tienen siempre ese efecto ya no solo para personas migrantes de fuera de España, sino para incluso personas dentro de España, españolas,
que van a estas grandes ciudades para buscar oportunidades de empleo. Y mientras tanto, yo creo que es importante pensar en qué es lo que está pasando desde que se anunció esa regularización de inmigrantes, que ha sido una noticia internacional, obviamente en un contexto en el que cada vez se limitan más los derechos de las personas migrantes y que cada vez estos grupos están en el punto de mira ya no solo de gobiernos ni de partidos de derecha y de ultraderecha, sino también incluso de partidos de izquierda, partidos progresistas, incluso en España, esto ya está ocurriendo. Claro, en ese contexto, la regularización se espera que 500.000 de personas, pues claro, ha sido una noticia que sacudió el mundo entero y llegó a muchas partes y se ha utilizado políticamente, y creo que Pedro Sánchez se ha beneficiado mucho dentro de este perfil internacional que está cultivando como gran opositor a Donald Trump. Sin lugar a dudas, la regularización le ha servido mucho, pero ahora queda todo este espacio, todos estos meses en los cuales hemos tenido a la derecha y a la ultraderecha haciendo discursos de odio muy marcados en contra de la regularización. Seguro que os habéis cruzado con noticias en las que dicen cada vez que una persona racializada está cometiendo un delito o haciendo algo que no está bien, el resultado siempre era añadirla ahora la coletilla de y estos son los que va a regularizar Pedro Sánchez, esto es otro ingeniero que va a regularizar Pedro Sánchez. Luego, por supuesto, la narrativa está de los votos, de que cada una de estas personas migrantes que se va a regularizar va a dar votos. Ojalá fuera así, que fueran personas que además de tener los papeles pudieran votar, pero desgraciadamente no es así, y eso es algo que desde un punto de vista progresista se tendría que resolver, porque se está quitando el derecho al voto de personas que viven, trabajan y son afectadas por las leyes de los legisladores en España, pero que sin embargo no pueden elegir a esos representantes públicos que muchas veces hacen política con sus vidas. Y luego, por supuesto, cada vez que se va dilatando todo este periodo, pues aparecen oportunistas, gente que se aprovecha. Ya hemos visto en estas semanas como muchos abogados estaban pidiendo dinero por adelantado cuando no había claridad sobre qué se iba a necesitar, todo lo que se iba a dar para llevar a cabo esta regularización, pero sin embargo ya se estaban adelantando, pidiendo dinero por adelantado, y además incluso algunos diciendo que no se iba a devolver ese dinero bajo ninguna circunstancia, cubriéndose las espaldas por si en un futuro algo cambiaba o algún trámite que habían dicho que iban a hacer por adelantado no iba a ser así. Y para resumir todo esto, os quería mostrar este caso publicado por Gabriela Sánchez en Desalambre, en el diario.es, en la que hablan de un joven marroquí, Usama Moumen, al que le han intentado expulsar. Por suerte, la actualización de la noticia es que esa expulsión se ha aplazado de este joven, que estaba a las puertas de la regularización, que cumplía con todos los requisitos, que varias instituciones habían dicho que estaba haciendo todo correctamente, buen comportamiento, todo lo que se exige a las personas migrantes para poder regularizar su situación, y que por lo tanto no entendían, primero, que hubiera sido encerrado en un centro de internamiento extranjero. Recordemos que es un lugar, una cárcel para migrantes en las que se encierra a personas que no han cometido un delito, sino que tienen una falta administrativa, que es lo que significa no tener papeles. Ocurre en España, no en Estados Unidos. Ese punto es importante, y que sin embargo pues se iba a expulsar. Yo creo que esto es importante porque resume que también va a haber una reacción, y va a haber una reacción incluso desde las propias instituciones, y hay que estar preparados y organizados. Por suerte, la lucha colectiva está funcionando, liderado sobre todo por el movimiento de regularización ya, que recordemos que fueron los que en 2020 iniciaron todo este proceso que ha culminado en este 2025 y ahora 2026. Todo este proceso lo inician personas migrantes y racializadas que se organizan y que empujan para llevar a cabo esta regularización, y que no han permitido que cayera durante estos 6 años. Pues bien, el movimiento de regularización ya, por supuesto, está haciendo incidencia política, está trabajando en ese borrador para que salga adelante esa regularización de inmigrantes con el máximo de garantías posibles para la población migrante, y que sobre todo que todos esos discursos de odio, que toda esa reacción no tenga éxito, ¿no? Y que realmente se garanticen los derechos. Y por suerte, y a mí me alegro mucho ver cómo en estas semanas, en estos meses, ha habido mucha organización. Si bien ya hemos hablado de todos esos jetas que se han querido aprovechar de la regularización de inmigrantes, en el otro lado tenemos una
gran masa de personas muy comprometidas que han puesto de su tiempo libre, que por supuesto no han cobrado, que han hecho todo lo posible para informar, no para desinformar, sino para informar adecuadamente con lo que había, de qué trámites tenían que ir empezando haciendo, que tenían que garantizarse para poder llegar al punto de la regularización con todo. Pienso, por ejemplo, ¿no? en las consultas que se han hecho, por ejemplo, en espacios como el Espacio Afro, por la abogada con más de 20 años de experiencia, Ana Viván, mucha gente trabajando en este asunto para que salga bien, para que se garanticen los derechos de miles de personas que van a poder ver cómo sus vidas mejoran. Y nada, esto es todo. Esperemos que esta regularización de inmigrantes salga adelante lo más pronto posible. Esperemos que el 14 de abril y que tantas personas como puedan se puedan beneficiar de una medida que sin duda mejora las vidas de la clase trabajadora racializada inmigrante en España. Muchas gracias, recordad suscribiros si os ha gustado este análisis y nos vemos en el próximo vídeo.